3, 4 y 5. Amén. Amén. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, rindo mi mente, mi cuerpo y mi alma ante tu palabra. ante tu palabra. Porque Jehová ha hablado, Porque Jehová, mi corazón se rinde mi corazón se y mi corazón se contrita y mi corazón se convierte, y mi espíritu se quebranta, y mi espíritu se quebranta, porque Él me llama al arrepentimiento porque Él me llama y a convertirme de mis malos caminos, a anclarme y afianzarme en lo que ya ha dicho de mí. en lo que ya ha dicho. Gracias te doy Gracias por alumbrar mi entendimiento, por alumbrar mi entendimiento, por abrir mis oídos por abrir mis oídos, y que el temor de Dios y que el temor de Dios me permita vivir me permita en santidad, en santidad, en liberación, en liberación, en amor en amor y en respeto y en respeto a ti, ti, a tu verdad a tu verdad y a mis semejantes. y a mis semejantes. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias por afianzarme por afianzarme en tu amor que es grande, en tu amor, en tu misericordia que es para siempre. en tu misericordia, Que yo ponga mis ojos que yo ponga mis ojos en tus ojos, en tus ojos, para que mi corazón para que mi y mis corazón caminos y mis sean caminos enderezados. sean enderezados. Te doy gracias Te doy gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, por hablarme hoy. por hablarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Si sucumbieron ante la curiosidad de mirar, no creo que lo hayan hecho, que ya todo leyeron. Pero el título dice algo que es fuerte, pero debería ponernos a meditar. ¿Cómo era el reino de los cielos antes de la caída de Lucifer? Y algunos dirán, oye, yo cómo voy a pensar en eso, ¿qué tal? Han escuchado los viejos, los abuelos, tienen un dicho. Bueno, los viejos no, ya caemos nosotros también en ese aspecto. Al mencionar, por ejemplo, de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es lo que dicen muchos, ¿cierto? Y cada generación considera que lo que pasó en la anterior, o por lo menos en la que vivió y experimentó, era mejor. Pero a propósito de eso, y por qué la introducción con este título, con esta pregunta, es porque es totalmente importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios lo que vino a hacer fue a restaurar, bueno, no lo que vino a hacer, lo que siempre quiso hacer fue restaurar. No podemos nosotros olvidar nunca que el propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra para restablecer su relación con nosotros buscaba un encuentro con aquello que se había perdido. Entonces, en este caso, la figura o el pensamiento de que todo tiempo pasado fue mejor, en realidad aplicaría a la Escritura. Y les voy a decir por qué. Porque tan bueno era antes que Él quiere que vuelva a ser como era antes. Amén. Es así de sencillo. Era tan bueno antes que nos está ofreciendo que va a volver a restaurar todo como era antes. ¿De qué? La pregunta es ¿antes de qué? Bueno, antes de que se presentara el primer resbalón con caída y chichón en el reino de los cielos. Estamos hablando, por supuesto, de la caída de Lucifer. Ustedes recordarán, quienes conocen un poquitico el contexto de lo que la Escritura nos muestra, que de él se dice que fue creado y que hubo bombos y platillos en el momento de la creación de él. Entonces tenemos que partir de un hecho. Estamos hablando de un ser creado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque por tradición, por cultura, por idiosincrasia, por heredar tradiciones, hay veces le hemos dado un estado, un estatus al diablo como si fuera el archienemigo de Dios. Y miren ustedes que inmediatamente que uno piensa en Dios, el diablo es el antagonista, ¿cierto? Pues si piensa en el diablo, entonces inmediatamente piensa que Dios es el antagonista.
Y Dios quiere recordarnos una vez más, lo hemos dicho en ocasiones pasadas, pero quiere recordarnos que Él, de este que estamos hablando, aun cuando era Lucifer en ese momento, fue una creación de Dios. Como ustedes y como yo. En un momento distinto, en una circunstancia distinta, pero creación al fin y al cabo. Por lo tanto, la creación no puede tener el poder de enfrentarse a quien lo creó. Esto es vital que ustedes y yo lo entendamos. Para que sepamos quién tiene el poder, quién tiene el dominio y quién tiene el cetro del mando. La Escritura dice que a Satanás se le considera el príncipe de este mundo. Pero recuerden que Jesús nos estuvo diciendo en todo momento a nosotros, ni ustedes ni yo somos de este mundo. Repito, ni ustedes ni yo somos de este mundo. ¿Y qué pasa cuando llegamos a esa conclusión o a esa revelación? Que entonces el príncipe de este mundo no tiene poder sobre los que no son de este mundo. Miren cómo es de sencillo. El príncipe de este mundo, que la Escritura dice que está, que existe, no es mentira, como el COVID existe, pero no es como lo plantean, ¿ok? Tiene otra lectura. Existe, es el príncipe de este mundo, pero nos dice, hey, ni ustedes ni yo somos de este mundo, o sea que Él no tiene por qué tener injerencia sobre nosotros. Pero Él nos ha hecho creer lo contrario. Nos ha hecho creer de que Él tiene músculo, que Él tiene macana, que Él tiene poder para enfrentarse a Dios. Mentira. No tiene cómo. Lo que pasa es que nos lo hace creer. Entonces, ¿qué o cómo era el reino de los cielos antes de la caída de Lucifer? ¿Qué nos dice la Escritura por texto y contexto? Vamos a leer ahora un tanto de eso. Podemos decir que había música y alabanza, porque dice por allá Ezequiel y Isaías, creo también, que cuando él fue creado hubo bombos y platillos y que se prepararon cosas para el día en que él fue creado. ¿Quién es él? Lucifer. ¿Qué traduce Lucifer? Ser de luz. ¿Ok? O sea que seguramente lo crearon en diciembre para hacer la chispita mariposa, para que alumbrara la oscuridad. Pero Satanás no fue el primer ángel creado. La Escritura no dice en ningún momento eso. Como para que tuviese un rango, decirnos que yo tengo antigüedad, por antigüedad yo mando. No existe tal cosa. Satanás fue creado, pero no fue el primer ángel creado. Eso la Escritura nos lo dice por contexto. ¿Cómo era el reino de los cielos antes de la caída? Obvio, no había pecado. No había existido alguien que infringiera una norma o una ley. De hecho, ante el evento que se presentó esto, él termina siendo expulsado. Porque no podía el reino de los cielos abrazar o sostener a alguien que hubiese osado levantarse en contra de Dios. Y aquí retomo lo que le estaba diciendo hace un ratico. Él no es el archienemigo de Dios. Él es el archienemigo del hombre. Y son dos cosas totalmente distintas. Así como ustedes y yo nos podríamos ver así de chiquiticos cuando pensamos qué tan grande es Dios, de ese mismo tamaño se ve el enemigo ante los ojos de Dios. Pero ante nuestros ojos se presenta como el príncipe de este mundo. ¿Y qué tendríamos nosotros que decir al príncipe de este mundo? Sencillo. Como dicen los muchachos, breve. Y es más grande, más poderoso, es el que está dentro de mí que el que está en el mundo o el que está por fuera. Porque si yo tengo claridad de quién está dentro de mí, yo no tendría por qué tener temor de quién viene. Si yo tengo claridad de que Dios está dentro de mí, ¿ustedes creen que cuando Dios ve que viene el diablo dice, ¡ay, ahí viene! ¿Cierto que no? Es impensable. ¿Y por qué estamos tan seguros de que Dios está dentro de nosotros? Cuando, miren, y esto es un ejercicio que podríamos haber hecho en un principio, ante la sola mención de la palabra diablo, ya la mente entra como en un estado de, uy, ¿qué me van a decir hoy? ¿De qué van a hablar hoy? Van a hablar del diablo y siempre hablan del diablo. Mentira, nosotros nunca hablamos del diablo. Lo que sí tenemos que asegurarnos de hablar es de que conozcamos sus artimañas, porque la Escritura dice que ya las tenemos que conocer para no ser engañados por él o por ellas. Entonces, ¿qué había o cómo estaba el reino de los cielos antes de la caída? No había pecado,
Habían otros ángeles, que no, Lucifer no era el único, él no formaba parte de la Trinidad, como algunos piensan, o como él podría creerse. No, es que estaba Dios, Jesús y yo, entonces por eso yo soy el tercero del mando. Nada que ver, ya habían otros ángeles creados, porque dice que se le preparó a él música y alabanza. ¿Quién preparó la alabanza? ¿Quién preparó los instrumentos? ¿Quién preparó las canciones? O sea que ya había otra creación, él no fue el primero. Uno podría concluir por la asociación que lo que hubo fue una necesidad tremenda de llamar la atención. Su atención ya no se puso sobre él, sino que se puso sobre la nueva creación de Dios, ustedes y yo. Y emprendió esa guerra en contra de la creación de Dios. Entonces entre creación y creación sí puede existir una guerra. No entre creación y creador. Muy importante que ustedes y yo tengamos esto en cuenta. Porque nosotros no nos estamos enfrentando con nosotros mismos. Nos enfrentamos con alguien que conoce más inclusive de nosotros mismos de lo que nosotros creemos. Y debería ser al contrario. ¿Qué había en el reino de los cielos? Bueno, ya sabemos que no había pecado. Pero existían unas leyes o unas normas que no debían ser violadas. Y aquí quiero hacer énfasis sobre la palabra debían. Porque alguien podría decir, no, es que no podían. Pero sí podían ser violadas. Tan podían ser violadas que efectivamente fueron violadas. Porque dependía totalmente de una decisión. La decisión que ustedes y yo tenemos en este momento de estar aquí, ustedes escuchando, y yo con algo de atrevimiento tratando de llevar palabra de Dios, es una decisión que se tomó en un momento. ¿Ok? Ese momento de la decisión tenemos que tener en cuenta que Dios estaba y ha estado siempre presente dentro de nosotros. Los ángeles, dice la Escritura, todos y cada uno de ellos tuvieron el poder de decidir si continuaban en su constante amor y adoración a Dios o seguían a alguien que decía tener otro descubrimiento, otra revelación. Porque no nos hizo Dios robots, no nos hizo seres mecánicos, que simplemente ante un botón, ante la presión de un botón, nos íbamos a despertar todos, aleluya. Imagínense que Dios jugando, aleluya, y hunde el botón, y aleluya, y hunde el botón, y aleluya. No, pues, qué chiste. ¿En qué momento hubiese recibido el verdadera, auténtica adoración? Si hubiese dependido de un muñeco mecánico al que simplemente se le daba un press o un push. Entonces Dios nos dio la posibilidad a nosotros de elegir, de tomar decisiones. Por eso dice ahí, existían unas leyes que no debían ser violadas. Eso es lo que Dios espera que suceda con nosotros. Que podamos tomar las decisiones apropiadas, acertadas, cuando correspondan. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. La Escritura dice, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús a decirle, Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús les dijo, con el consabido y bendecido Padre nuestro, que todos nos aprendimos en nuestra infancia, ¿cierto? Si uno le preguntaran de qué trata el Padre nuestro, uno qué podría decir. Que Dios quiere que las cosas sean como son en el cielo, que son abajo. Si uno no sabe más, yo creo que ya podría entrar en un resumen de lo que fue el Padre nuestro. Y aquí estamos hablando de esto, como en el cielo, así en la tierra. Por eso les decía en un principio que lo que había antes de la caída era tan bueno, que Dios dice, yo quiero que el futuro de mi gente, el futuro de mi pueblo, el futuro de mis hijos, sea de nuevo como yo lo planeé originalmente. Sin que hubiese una decisión de esas inoportunas e insensatas que hubiese llevado todo a que estuviera tras pies. Como en el cielo, Dios quiere que sea también en la tierra. Esto nos lleva a un escenario interesante, y es a lo que vinimos a escuchar o a leer palabra. El Consolador. ¿Saben de antes? Sí, me imagino que ya todos sabemos, cuando la Biblia habla del Consolador, de quién o a quién se está refiriendo. ¿Cierto? ¿De quién? Jesús. Y si lo ponemos literalmente, dice, yo enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Ojo a lo que vamos a hacer aquí. Primero vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, y quiero detenerme un poco en este versículo que acabamos de leer, en esta escritura, porque ahí encierra prácticamente el plan de salvación, de identidad y de ubicación de Dios para nosotros, como creyentes y como hijos de Dios. Y voy a retomar el versículo, el primero que estamos leyendo. Cuando Él venga, pregunta, ¿ya vino? Sí. ¿Cierto? Eso fue lo que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga, el Consolador. Entonces, cuando Él venga, ya vino, convencerá al mundo de pecado. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen esto. Hay veces la palabra pecado suena como que, ay, pecado, ay, no, porque no le dicen de otra manera, eso suena feo, eso suena burdo. Pero no, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de que se requería tener conciencia de haber pecado. Sin tener esa conciencia era imposible poder ingresar al reino de los cielos. Y me detengo un segundo más. Cuando una persona quiere naturalizarse ciudadano de un país del que no nació, tiene que tener unos requisitos. Y dentro de esos requisitos está el aprenderse. El idioma es una de las principales, pero no la más principal, porque hay unos que son naturalizados y no hablan el idioma, por lo menos no perfectamente. Pero cuando le van a hacer la entrevista de naturalización o de ciudadanía, le han puesto previamente a aprenderse desde todo lo que es cívico y constitucional, porque en la entrevista es muy posible que haya preguntas alrededor del país al que la persona quiere ahora formar parte. Y en esas preguntas van a ser cosas como, por ejemplo, ¿cuál es la segunda enmienda de la Constitución? Si nos la hicieran nosotros colombianos nacidos aquí, si alguno de ustedes la sabe, por favor levante la mano y avergüéncenos a todos. Pero creo que no, si nos preguntaran, ¿cuál es el segundo artículo? Ni siquiera sabemos si son artículos, leyes, enmiendas o qué. Sabemos que tenemos una constitución. Pero en la entrevista le preguntan a la persona, ¿cuál es la segunda enmienda? Ay, ¿y sobre qué fue fundada la nación americana? Ay, esas cosas hay que saberlas si se pretende acceder a formar parte con identidad del país al que uno quiere ingresar. Entonces aquí el Espíritu Santo como consolador dice que vino a convencer al mundo de pecado. Y es como si el prerequisito, y es hasta sencillo, miren ustedes, el prerequisito para poder entrar al reino de los cielos es decir, yo soy pecador. Uy, ay, eso es complicadísimo. No, es fácil. Bueno, abro comillas, fácil, porque seguramente a muchos les cuesta, nos costó en algún momento de nuestra vida admitir, no que teníamos necesidad de alguien o de algo, sino que éramos pecadores. Porque siempre teníamos un adjetivo o algo más para describirlo. No, es que yo soy débil, ¿verdad? Es que no yo no era fuerte en aquello. Era pecado. ¿Qué es pecar? Infringir la ley que en ese momento se quiere abrazar. Entonces el Espíritu Santo vino para convencernos de que éramos pecadores. Sin que hubiese convicción de pecado, es imposible que pudiésemos entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. No había manera de que uno dijese, no, yo me meto por la ventana y yo simplemente digo que ya me santifiqué, ya me justifiqué y ya fue lavado por la palabra. No hay manera. O sea, recordarán ustedes la escritura de Jesús hablando con el joven rico, cuando él le preguntó, ¿y qué hay necesidad para ser salvo? Y le dijo, no, haz esto, esto y esto y aquello, y él le sacó todo su palmarés. Dijo, Señor, eso y hasta más. ¿Ah, sí? Pues vende todo lo que tenés. Ay, no, ¿cómo así? Porque en realidad había dado adoración a alguien distinto a Dios en su corazón. Tenía un Dios, y eso en sí ya es tener un pecado. No tenía el primer mandamiento. Entonces, el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Número 2, dice que vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el que no crea en el Señor Jesús está en pecado.
Y ahí yo creo que caímos todos en algún momento de nuestras vidas. 2, de justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Y cómo así, Andrés? ¿Cómo así que eso de justicia? Porque Jesús va al Padre y ¿qué? ¿Jesús es el justiciero? Es de cierta manera. ¿Por qué nosotros necesitamos ser convencidos de que éramos pecadores o somos pecadores? Pero además de que la justicia de Dios está ahora de nuestro lado. Porque cuando Jesús murió, dice la Escritura que Él se hizo justicia por nosotros. Por lo tanto, para que ese pecado fuese borrado, necesitaba ser justificado. ¿Y cómo viene la justificación de parte de Dios? Ustedes, no sé si han tenido, esto pareciera que es plastilina, uno va en cristianismo, pero mentira que hay veces son cascaritas. ¿Cómo somos justificados nosotros? ¿Por qué podríamos decir que somos justificados? Porque yo me acuerdo que yo una vez me oré con Dios y dije, Señor, justifícame. ¿Sí? O no, es que yo llegué y no cumplí y eso es injusto. No, uno tiene un concepto extraño de lo que es justicia porque es muy amañado a la manera como el ser humano lo ve. ¿Cierto? Nosotros decimos, no, es que no es justo que me hagan esto. O es injusto que me hagan aquello. O tan injusto lo que le hicieron a fulano. Pero siempre está de una mirada muy subjetiva. Mientras que Dios administra justicia. La Escritura en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Dios para que no muriéramos? Nos dio vida eterna. ¿Cómo nos dio vida eterna? Primero convenciéndonos de pecado. Necesitábamos un Salvador. Cuando ya tenemos esa convicción, entonces viene la justicia. ¿Y cómo operó la justicia en nosotros? Que un inocente, un sacrificio perfecto, fue expuesto en favor de toda la humanidad. Entonces, ustedes y yo recibimos justificación de parte de Dios por el sacrificio del Señor Jesús. Es decir, que ahora ya aceptamos que pecamos, tomamos la justicia que Él nos da y podemos decir, puedo estar delante de Dios, no porque yo sea muy chévere, muy bacano, muy legal, sino porque he sido justificado por el sacrificio que el Señor Jesús hizo y operó en mi vida. Y la tercera dice que de juicio, y esto es lo que vamos a ligar con la introducción que hicimos ahora. Dice que el Espíritu Santo, repito, vino ¿a qué? A convencernos de pecado. 2, a convencernos de justicia. Y 3, a convencernos de juicio. Pero es muy fácil hacer esa asociación de juicio, es como que vino con juguete. Y ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino con juguete, no vino con correa. Él no vino a dar. Dice que vino a convencernos de juicio y nos aclara, para que no haya lugar a dudas, qué es lo que Dios dice que es juicio y por qué Él tenía que convencernos de esto. Dice que vino a convencernos de juicio porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál príncipe? El que estábamos hablando en el pasado, que era el muy y el más, el que se creía el muy, el que mandaba sobre todo. Ese príncipe que quería imponerse, o que ha querido imponerse desde siempre, dice la Escritura que ya fue juzgado. Y ese juicio que se operó sobre él, no sobre nosotros. Aunque para que la justicia de Dios se cumpla, va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a estar delante de Dios en un juicio. Sino que este juicio no va a ser para condenación. Y se lo voy a representar así, discúlpenme si o exagero o me quedo corto. Llega el momento en que todos estamos delante de la presencia de Dios y empiezan a llamar lista. Y dicen, Andrés, Fernando Vanegas Arce, el más pecador de la casa esa de allá, la Butrera. Y un paso adelante. Aquí estoy. ¿Puede levantar la mano? Sí. ¿Y Andrés de qué se le acusa? Pecador, claro que sí. ¿Infringió la ley de Dios? Claro que sí. ¿Es digno de muerte? La ley dice que sí. Pero como Dios opera y administra justicia, la justicia dice, hey, un momento. Pero aquí dice que Andrés Fernando Vanegas Arce fue justificado y fue lavado en la sangre del Cordero. Es decir,
que en Él podemos operar justicia. ¿Y qué dice la justicia? Que ya Jesús pagó por Él. Entonces van a decir, ay, Andrés, ay, siga. Esta es la puerta que los lleva al cielo. Amén. Digan amén. Digan amén. Esta es la puerta que conduce al cielo. Entonces, ay, sí. Bueno, nos vemos ahora. El punto es, Pasé, muchachos. el punto es, desde al otro lado no se puede mandar mensaje por WhatsApp diciendo, no tiene que decir esto cuando me pregunten eso. No, porque ya todo está escrito. ¿Okay? El punto es que el Señor ya ha pagado por nosotros, está consumado. El Señor pagó para que nosotros no tuviésemos que ser juzgados con justicia. Es más, lo que Dios opera en nosotros es misericordia. Y eso cambia totalmente el panorama. Entonces ya no vamos a esperar juicio para condenación, sino juicio para redención. Y esa redención inclusive, como es Dios de bueno, que viene acompañado de regalos, coronas, galardones, dice la Escritura. Que es que yo un día me acuerdo que yo no sabía, yo le di un vaso de agua a un señor, y la Escritura dice, por cuanto a uno de estos pequeños le serviste, a mí lo hiciste. Ay, yo no sabía, Señor, y te ponen tu gallardete y no te van a pinchar. Aquellos que no saben qué es un gallardete, los más muchachos. Hubo una vez en la historia del ser humano, una vez en la que cuando uno lo invitaban a una primera comunión, normalmente, o bautizo, Unos 15. o 15, eso lo pinchaban a uno en el pecho con una sorpresita, con un ganchito. un ganchito. Y eso era una flor que parecía flor o algo grandote, y eso relucía desde lejos. Bienvenido a mis 15. Y decía, bienvenido a mis 15, a mi bautizo, a mi primera comunión. Y todo el mundo peleaba porque no le había tocado el gallardete. Y a todo el mundo le guardaban el gallardete, hoy no existe nada de eso. Ya no existe. Pero el punto es que Dios ha preparado morada para que nosotros lleguemos a estar donde Él está. Y que nada se interponga en lo que Él quiere darnos. Porque repito, Él quiere darnos todo como lo preparó desde un principio, antes que el ser humano metiera las patas. Y quiere restaurar todo para que nosotros conozcamos qué fue lo que Él preparó para nosotros. Él quiere que nosotros conozcamos cómo fue que preparó las cosas, cómo era el cielo antes de la caída. Y a veces no nos debemos a pensar en esto, pero es eso lo que Él nos está diciendo que va a entregarnos y hacia donde nos va a llevar. Incluso yo he visto predicas donde hablan de Génesis 1, del 1 y el 2, que entre el 1 y el 2 puede pasar mucho tiempo, y entre el versículo 1 y el 2 hubo un suceso que es, en el primero dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿sí? Y el 2 dice, y la tierra estaba desnutrida vacía. Entonces, cuando creó Dios todo lo hace como Perfecto. ¿cierto? Y ya en el 2, cuando sale sobre de nadie así, es porque ya ha habido la rebelión. Ese es un argumento que es compartido por muchas personas, inclusive con mucho conocimiento, pero en honor a la manera inductiva como Dios nos invita a leer su palabra, lo que nosotros tendríamos que tener como conclusión es lo que dice la palabra. ¿Ok? Y es bastante, desde la imaginación, bien grande, el meter todo ese poco de años en la mitad de esos dos versículos. No hay espacio ni siquiera para meterlo. Pero lo creemos. ¿Ok? Y digamos que Dios es Dios y Él pudo haber hecho seguramente todo lo que quiso en un segundo. Para darle continuidad a la observación que hace ahorita Héctor. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos lo que Él verdaderamente hizo. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez, si usted cocina, que usted quiso hacer el platillo ese que sabe que a usted le queda rico. Y ese día se cortó, se le bajó el pastel, se le agriaron, hemos dicho, y usted quería agasajear a alguien y llega y le presenta eso pero es que esto no es lo que yo hago. Lo que yo tenía en mente y lo que yo normalmente preparo es algo rico. Bueno, estoy tratando de una comparación totalmente abismal y desproporcionada.
Pero Dios preparó algo para nosotros, para ti y para mí, que nosotros no pudimos probar porque alguien llegó y desbarató la receta que Él había preparado. Pero Él insiste y dice, yo sé que ellos van a probar lo que yo preparé para ellos y se van a gozar y se van a deleitar. Y van a probar algo que van a decir, Dios, ¿cómo nos perdimos de esto por tanto ¿Por qué no tiempo? lo trajiste antes? ¿Por qué no nos trajiste antes? ¿Por qué no nos habías dado eso antes? Y Él lo hizo desde un principio. Sino que hubo alguien que empezó a regar el rumor de que Él era el archienemigo de Dios. Y que como archienemigo había que cuidarse más de Él que de Dios. Cuando es todo lo contrario. Recuerden, Él es creación, Él no es creador. Lo único que creó, dice la palabra, por contexto, es la mentira. Porque dice que es el padre de la mentira. O sea que si algo creó, si fue algo que hubiese creado, fue la mentira. Más nada, Él es creación. Teníamos entonces al Consolador. Por supuesto, el escenario no puede dejar por fuera al Restaurador. Y aquí no tenemos que hacer presentaciones. Aquí el Restaurador parece que tiene nombre propio. O sea que la condenación, ¿para quién está reservada? La condenación, alguien que está condenado. Buena pregunta. No, en el juicio, ¿quién sería condenado? Bueno. La Escritura nos habla de dos momentos de juicio después de que el Señor venga o se manifieste a su pueblo. Porque como todos tenemos que ser juzgados, porque Dios no hace acepción de personas, ¿ok? No es, ay, es que yo soy amigo de Dios, a mí no me juzguen. No, todos tenemos que ser juzgados, pero todos vamos a ser juzgados de acuerdo, dice la Escritura, a lo que sucede en el tribunal de Cristo. Bajo las leyes de Dios y bajo la contemplación de Dios de lo que es justicia. Entonces, aquellos que hemos sido justificados, dice la Escritura, entonces, pues no necesitamos de nada más porque Él hizo lo que teníamos que hacer para que nosotros fuésemos, nos permitiese la entrada. Gracias. Pero nos vamos a encontrar, exacto, por gracia, nos vamos a encontrar con otro grupo de gente que yo ni quisiera me atrevería a decir por desconocimiento, porque hoy por hoy es muy complicado decirte que alguien desconoce el plan de Dios de salvación. No soy tan atrevido para decirte que ya todo el mundo lo conoce porque se habría cumplido la Escritura, pero sí me atrevo a decirte que es muy complicado en este momento decir que nadie sabe que Dios quiere que seamos salvos. Pero hay gente, contumaz, dice la Escritura, testarudos, que en su momento van a decir, yo he escuchado eso, pero yo no creo en eso. A mí no me interesa eso, a mí no me parece. Y eso es fanatismo, eso es puro lavamiento de cerebro religioso. Y siempre hago, cuando me he encontrado con alguna persona con este pensamiento, hago una reflexión, que creo que aquí la hemos tocado en algún momento. Y es de pura lógica. Si yo tengo 50% de posibilidades y 50% de posibilidades, yo tengo ya el 100% de algo. Si me dijeron, hay vida después de la muerte, y uno dice, no, eso es mentira. Y otro dice, no, eso es verdad, y ahí tengo el 50 por 50. Si yo tomo una decisión convencido de que la mitad de mi decisión está en peligro, yo soy un distraído, por no decir otra cosa. No sé si me están entendiendo. Si yo sé que voy a construir una casa, pero que hay 50% de probabilidad de que por ahí pase el río y se la lleven, y yo digo, no, oye, de todas maneras, el río puede que se haga una vez y no me coja a mí. Y yo me voy con el 50% de que sí. Este tipo de gente, en muchas ocasiones, la mayoría de los casos, apuesta su vida a que como no hay certeza de un más allá, entonces se preocupan por el más acá. Y Dios nos está preparando es para tener acceso a lo que Él realizó para nosotros. Entonces habría un momento de juicio en los que no han, ojo a esto, no solamente recibido, sino que han desechado, han rechazado el llamamiento que Dios ha hecho. Y entonces, pues allí la Escritura nos dice que el juicio para el que no tiene el pasaporte hacia allá
tiene la entrada hacia acá. Y todos estábamos condenados, dice la Escritura. Romanos 1 dice que todos estábamos condenados. Pero hubo algo que permitió que esa condición de condena cambiase, y fue el sacrificio. Ojo, esto es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Jesús y su sacrificio fue para todos sin excepción. Blancos, negros, gordos, flacos, chiquitos, altos, musulmanes, testigos de Jehová, cristianos, lo que ustedes imaginen, para absolutamente todos. Jesús no solamente murió para los cristianos, Jesús murió para todos. Lo que pasa es que al reconocerlo nos hacemos cristianos, que es lo que cambia completamente la expectativa. Entonces, el juicio no debería ser para condenación, porque ella nos abrió a nosotros todo lo que necesitábamos saber para ello. Pero quienes lo rechazaron, gracias a Dios no nos incluimos ni usted ni nosotros ahí. Nosotros que lo hemos aceptado, dice que se nos fue dado poder para ser llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo va a juzgar o condenar al hijo? Ya lo hizo una vez y para siempre. Lo juzgó y lo condenó en el pecado que puso sobre él, para que nosotros fuésemos libres de todo lo que nos tocaba. Eso es la razón por la que de pronto puede haber muchos, esperaría uno que no tantos, pero sí que no sean muchos. Es con respecto a eso último que acabo de decir. Pareciera que es muy fácil, entonces, entrar al reino de los cielos por gracia. Pero entonces, cuando dice la Biblia que angosto es el camino, ¿sí? Y que ancho es el que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la y salvación. que pocos son los que entrarán al reino de los cielos y demás. Porque eso así sí se supone que es tan fácil. Bueno, tú mismo tienes la respuesta allí, de pronto no la has entendido, pero vamos a buscar. ¿Por qué es más fácil que la gente busque el camino ancho y fácil, aunque todos tienen la opción de entrar por el camino estrecho? Cuando se habla de camino estrecho, no es una pista de dificultades para evitar que la gente entre. Cuando se habla del camino estrecho, es el camino de encontrarlo a él para que haya negación. Se toma negarnos a nosotros mismos para poder que él tome preponderancia en nosotros. El camino ancho habla de yo hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero y lo que a mí me importa, a los demás, suerte, ¿ok? Porque ustedes sabrán, y creo que lo han evidenciado, la cultura hoy promueve el si a ti te hace sentir bien, hazlo. No que si no le haces daño a nadie, hazlo. Y eso parece como tan sano y como tan lógico y tan aterrizado, pero es totalmente peligroso. Porque si yo no estoy enseñando a mi cuerpo, a mi carne, a mi mente inclusive, a que se someta a lo que Dios ha dicho para mí, yo voy a andar haciendo lo que a mí me dé la gana. Y creyéndose salvo porque, perdón, una persona puede decir, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no engaño, yo soy fiel, Yo le doy a los pobres. yo le doy a los pobres, yo de verdad y voy a la iglesia. Y porque cree que ya hizo una confesión de fe, pero sigue andando en el camino ancho. En el camino angosto, por eso dice difícil, porque forma parte de la negación. Significa, el Señor Jesús dice, mire, si usted no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Negarse a uno mismo es a mi deseo, a mi voluntad por encima de la de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y es cumplir el propósito de Él, no mis propósitos de que yo estudie, de que yo me case, de que yo sea rica. No es ese el propósito, se llama añadidura en la Biblia. El propósito es conocerlo a Él porque esa es la vida eterna. Cuando nosotros lo conocemos a Él, nos rendimos a Él. No te rindes aquí porque aquí Él está diciendo que tienes que rendirte. No, tienes que tener un encuentro personal con la presencia de Dios porque es el Espíritu Santo nos convence. Y hay algo importante que tú lo mencionaste ahora, que si es fácil, sí. Sí. Es tan fácil que la gente cree que no es verdad porque es muy fácil. Esa es la paradoja.
Es tan fácil y siempre retomo el pasaje de Naamán, ¿ok? Recuerdan Naamán el leproso, un militar de mucho rango que se tenía que poner ropajes muy lujosos y con mucho perfume para que la lepra que tenía por dentro no se notara. Y alguien, obviamente, ¿quién quería vivir así? Alguien le dijo, mira, hay un profeta de Dios que si tú le dices, él puede orar a Dios para que sea libre. Y él dijo, listo, me voy, y habló con su jefe, con el presidente, con el rey, con el emperador de turno. Le dijo, mira, es que voy por allá al negocio, pero necesito unas cartas, necesito plata. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Es que me van a curar. Ah, entonces le hizo cartas y le dio presentes. Y cuando llegó allá, el profeta ni siquiera le salió a la calle. No le salió a la calle, le mandó al siervo. Él estaba dentro de su casa, dice que llegó afuera y le mandó al siervo, anda a decirle que bañe 7 veces en el río. Era caleño, ¿sí? A que se meta 7 veces en el río. Y entonces van y le dicen a él, le dicen, ¿cómo así? Yo vengo viajando todo este tiempo. Yo pensé que el profeta de Dios iba a salir, iba a hacer rum, bum, bam, bam, pa, 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 y yo iba a quedar sano. No lo dice así la escritura, pero lo va a entender. Y entonces, hábilmente o sabiamente, uno de los que venía con él le dice, venga, venga, pero si usted hubiera pedido cosa difícil, ¿no venía preparado para hacerlo? Y eso lo puso a meditar. Porque lo que le estaban pidiendo era que se metiera a un río, que se bañara. No sé si el tema era de olor, pero que se bañara 7 veces. ¿Por qué hacemos el paralelo? Porque hay veces nos han hecho creer que encontrar a Dios y su reino y su justicia es complicadísimo. Y la escritura nos dice todo lo contrario. ¿Qué nos dice? Lo acabamos de leer. Conciencia de pecado, conciencia de justicia y conciencia de juicio. De pecado es todo lo que necesitamos hacer para entrar al reino de los cielos. Me reconozco como pecador. Mientras yo esté del otro lado diciendo, no, yo sí, mire, yo no necesito entrar en ninguna religión, porque yo doy plata, yo ayudo, yo soy buena gente, yo abrazo los árboles, yo miro a las estrellas, yo me fumo de vez en cuando mis cosas y me leo. Y entonces, bueno, entonces no hay necesidad. Pero es que no importa que no haga eso o que sí lo haga, no es eso lo que permite la entrada al cielo. A ustedes y a nosotros no es porque vengamos a la iglesia que vamos a ir al cielo. No es porque leamos la escritura que vamos a ir al cielo. No es porque oremos que vamos a ir al cielo. Todo eso tenemos que hacerlo. Vamos a ir al cielo porque dice que hemos aceptado el sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Es decir, no estamos rechazando a Dios. Le estamos diciendo, hiciste eso por nosotros, Dios, qué bendición, qué pena que no nos hemos dado cuenta antes. Y llegamos a sus pies. Entonces, por supuesto que Dios no nos va a rechazar. Ese es el porqué. Sí, lo que pasa es que la salvación es por gracia, ¿no? Y hay mucha gente que le es difícil entender eso y creer eso. Pero entonces, yo creo que con la iglesia de Éfeso pasó de que Pablo les decía que, pues, de que Cristo había muerto por sus pecados y que la salvación era por gracia. Entonces decían, bueno, entonces, si la salvación es por gracia, entonces yo recibo salvación y yo sigo portándome como, pues, porque ya murió por el pecado, entonces no pasa nada. Y el Pablo decía, de ninguna manera, ¿sí? Porque es que la salvación por gracia no es así. O sea, cuando uno reconoce que es pecador, cuando uno reconoce al Hijo de Dios y lo acepta como su único suficiente salvador, el arrepentimiento genera un cambio, ¿sí? ¿Es un cambio qué? A rechazar el pecado como tal, ¿sí? O sea, yo me voy a atrever a decir algo aquí y espero que no sea malinterpretado. Si hay arrepentimiento, hay conversión genuina. Más nada. Y se van a manifestar unos frutos. Porque conozco casos cercanos, familiares, que en un momento de hacer un pacto, un trato con Dios, dijeron, Señor, yo voy a la iglesia, pero yo no voy a dejar de... Y empezaron a enumerar. Yo no voy a dejar ni de bailar, ni de tener mi novio, ni mi novia. Yo, si me quieren así, entonces sí. ¿Y ustedes creen que Dios dijo, no, cuando estés bien, cuando ya estés sano, cuando no tengas necesidad de mí, entonces vení? No es así como Dios opera. Entonces hay momentos en los que alguien atrevidamente ha dicho eso. No, yo sí me arrepiento y sé que tengo necesidad de Dios, pero yo no quiero dejar de eso. Esa es la lucha de la carne. Y eso es lo que el Espíritu Santo que viene a nosotros empieza a cambiar y a modelar y a transformar. Para que llegue un momento que nosotros digamos, esto es lo que yo quiero hacer, pero sé que no es lo que me conviene.
porque lo que Dios me ha presentado es algo totalmente distinto. Entonces, que si es por gracia, no hay otra manera. Yo no puedo llegar delante en la puerta del cielo, venga, es que aquí tengo un paquete, o no, es que mire todo lo que yo he hecho en toda la vida. No importa que yo haya hecho, la Escritura dice que si yo me presento con esto delante de Dios, es trapo de inmundicia. Entonces no es por lo que yo haya hecho, por muy bueno que sea. Pablo fue tremendo profeta y tremendo apóstol, pero no por eso llega delante de la presencia de Dios, porque en algún momento de su vida aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, y eso lo hizo merecedero a entrar al reino de los cielos. Lo que va a suceder con una persona que genuinamente se ha arrepentido es que va a ser transformado. Ojalá más temprano que tarde, pero va a ser transformado. Y esa transformación entonces va a dar testimonio de que Jesús ahora vive en su corazón. Y va a hacer buenas obras. Ujú. Ahí Es que, pues, son válidas, porque son los frutos. Las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación, que ya sé que yo todo lo voy a hacer para agradar a Dios. No, porque el Señor Jesús dijo, mire, si su mano derecha sabe lo que hace su izquierda, delante de Dios no sirve. Si yo voy con esta mano, mi otro no tiene por qué darse cuenta, significando de que yo no tengo por qué decirle a todo el mundo que yo ayuno, que yo doy plata. Eso es secreto entre Dios y yo. Entonces esas son las obras que Dios está esperando, que después de que entendemos su salvación empecemos a hacer en el secreto con Dios, y allí es donde Él va a transformar nuestro corazón y se va a mostrar un fruto en todo lugar, en todo momento, empezando por su casa. Ese fruto empieza a darse por su casa, y eso es algo que lo tiene que hacer el Espíritu Santo, no lo puede hacer nadie. No porque le den Biblia, no porque es que la Biblia dice, y es que eso no convierte a nadie, a nadie. Esa es la obra absoluta del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por su palabra. Solamente yo voy a la iglesia cada 8 días y en la semana yo no leo este libro, no pasa nada. Eso se llama religión. Eso fuimos antes, cuando íbamos a la iglesia católica, si éramos católicos. Íbamos cada 8 días, amén, amén, cantaba, se daba la hostia. No, pero uno no dice amén allá. No es la palabra. Uno dice amén. No, y de muchas otras partes para hablar de una en puntual. Bueno, continuemos un poco, porque seguramente Dios nos va a llevar más allá en el tema. Estamos haciendo un preámbulo de lo que es el reino de los cielos. Y hemos hablado de un consolador, hablamos de un restaurador, pero la figura del que la embarra siempre aparece, el acusador. Y hay un versículo, un pasaje que está en el libro de Zacarías, no lo busquen, crean que vamos a leer de aquí por fe y que es genuina la traducción. Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 2. Este es el sacerdote Josué, la visión que él tiene. Leo, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y alguien podrá decir, ay, sí, que sí, mantiene allá. Él está metido allá, tiene entrada allá con Dios. Uy, qué miedo. No, señor. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿De quién estaba hablando allí? De Josué. Dice, no es este, porque está hablando con Satanás, entonces no le está diciendo a él. Dice, no es este un tizón arrebatado, hablando de Josué. ¿Y qué nos dice esto, un tizón arrebatado del incendio? Varios carbones encendidos, saque uno aparte, deja a los otros encendidos, ¿y qué va a pasar con el que está afuera? Se apaga. Esa es una de las razones por las que Dios clama, anhela y desea que sus hijos no dejen de congregarse. No es porque tenga que ponerse al día o ser un compromiso con el pastor, el ministro, no. Es porque un carbón que está encendido, cuando se aparta, se enfría paulatinamente. Puede que mantenga una llamita caliente, pero si le da el viento como es, eventualmente se va a apagar. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dice, no es un tizón arrebatado del incendio. Y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Por qué Satanás se atrevía a acusar? Ahí no lo dice. Porque estaba vestido de vestiduras viles. Él había pecado. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Dice el ángel, pónganle vestiduras
nuevas, puras. Cuando nosotros venimos ante Dios con arrepentimiento, nosotros somos vestidos con vestiduras santas y puras para poder estar delante de Dios. Y si estamos puros delante de Dios, ya no hay acusador que pueda tener injerencia sobre nosotros. Conociendo cuál es el acusador que está parado diciendo, mire esa facha en la que anda. Esa ropa está sucia. Míralo como habla. Mire, ay, ni desodorante se echó. ¿Hay cuántos días que no echa desodorante? Levántele el brazo y verá. Y Dios dice, no, yo sé a qué huele. Cámbienlo, vístanlo. En el momento que somos presentados delante de Dios con arrepentimiento, entonces somos lavados, bañados. Y ya no hay un dedo acusador que tenga poder sobre nosotros. Además, hay una escritura que dice que tenemos que ser sabios con lo que decimos y sale de nuestra boca para no darle pie al enemigo, para avergonzar al que eventualmente pudiese usar aquello que le salió de nuestra boca. Entonces está el consolador, está el restaurador y está el acusador. Y no podía faltar el defensor. Este es el que ahora les dije cuando me presenté como ejemplo, Andrés Fernando Vanegas. Sí, pero yo lo salvé. Ese tiene la sangre mía cubriéndolo. Y merecía muerte, sí, pero ahora tiene mi sangre. No lo puede tocar. Este pasa, como cada uno de ustedes. Y todos aquellos que han recibido el sacrificio del Cordero en la persona del Señor Jesús. El defensor, estoy leyendo de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque pecamos. Sí, pecamos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, ¿quién es Él? Jesús. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La pregunta que hacían ahora ya, ¿por qué unos sí y otros no? Él es la propiciación para todos. Pero hay que aceptar esa propiciación. Hay que aceptar ese regalo. De eso se trata. Él es el defensor. Tenemos entonces la corte. Todos los personajes de la corte. El juez, el acusador, el fiscal, el defensor y el acusado. Ahí estábamos todos. Y en un momento dijeron, como el programa, ¿no? Que pase el desgraciado. Que siga el desgraciado. Y ninguno de nosotros nos movimos. ¿Por qué? Porque ya no somos desgraciados. A propósito de la gracia que hablaban ahora, ya no somos desgraciados. Hemos sido bañados con la gracia de Dios Todopoderoso. Y eso cambia la perspectiva. Eso es como ahora que está tan de moda la tela antifluido. No le cae, no le salpica nada. No importa lo que digan otros, si hemos sido lavados, no nos cae, no nos empaña, no nos ensucia. Si hemos sido genuinamente arrepentidos y confesados nuestros pecados. El defensor entonces está a nuestro favor. Y no es cualquier defensor. El defensor es el creador, no es una creación. El defensor fue alguien que decidió tomar un lugar para que nosotros comprendiéramos que Él nos conoce y que nos comprende. Para que pudiésemos entender de que Él sabe cuando nos sentimos. Él sabe cuando nosotros decimos, yo soy débil en esto, Señor. Porque Él también fue tentado como hombre, como ser humano. Pero no pecó. Y no porque fuera Dios. No pecó porque sabía que la obediencia al Padre le iba a traer bendición no solamente a Él, sino al mundo entero. La reflexión entonces a propósito del mensaje es con la que me gustaría que nos quedáramos. Es que no estamos lidiando con un creador acusador. Estamos lidiando con un creador, salvador, restaurador y que es justo. Muy justo. Tan justo es que al acusador lo termina convirtiendo, de eso hablaremos la semana que viene, lo termina convirtiendo en acusado. El que llegó allá a acusar, de pronto se encuentra, ¿y yo por qué? Salga. La escritura dice que fue echado el acusador,
fue juzgado el acusado. Amén. El que acusaba a los hermanos de día y de noche. Llegó un momento en que le dijeron, usted ya no tiene cabida aquí. Antes llegaba y decía, sí, ese que está allá, sí, el gordito, ese que está allá, ese. Ya no puede entrar. Eso dice la Escritura, ya no puede entrar, no puede acusar. Y si llegara a entrar o si llegara a acceder, nosotros tenemos la sangre de Cristo cubriéndonos. Y si nos hemos arrepentido, estamos constantemente renovados y transformados delante de Dios. Por eso el arrepentimiento debe ser el principal arma del cristiano. Es más, si el arrepentimiento no seríamos cristianos. Así de sencillo. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, te pedimos delante de ti, Señor, que tú que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, pongas en nosotros en todo momento la necesidad imperiosa, Señor, de reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Hemos querido andar y movernos por nuestras vidas a la manera que nos placía, Señor. Y por tu misericordia nos guardaste y aún recibimos bendición inmerecida. Pero te pedimos, Padre, que en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús, nos concedas para todo el don del arrepentimiento, Señor. Con ese llegamos delante de Jesús y fuimos aceptos delante de ti, Señor. Que también en las cosas sencillas o aún en las grandes nos podamos ejercitar en arrepentirnos para tener acceso, Señor, a tu trono de la gracia. Perdónanos si no lo hemos ejercitado, Señor. Si todavía no creemos que tenemos lo que se necesita para hacerlo. Pero tú eres más poderoso que cualquier sentimiento que tengamos, Señor. Gracias por transformar nuestra manera de pensar y por eso nuestra manera de actuar. Te damos gracias en el nombre de Jesús.